veces los científicos lo están empezando a defender, ¿no? Que existen un tipo de sangre que tiene un código genético muy particular. Algunos están hablando incluso de que estas personas son los herederos de los extraterrestres, ¿no? No lo sabemos, pero sí que es verdad que Friendship guarda relación con apariciones, con desapariciones, con Blue Beam, no lo olvidemos, y también con esos famosos nórdicos que mucha gente defiende que pueden ser seres que nos vienen a ayudar o pueden ser seres que todo lo contrario, nos vienen a esclavizar. La verdad es que son casos sinceramente de alto voltaje, ¿eh? Y claro, ¿qué conclusiones se sacaron con este caso en cuestión, Fran, compañero? Pues este caso, como el caso de Humo, como el caso de algunos otros, cuando estamos involucrados con los extraterrestres, ¿no? Yo qué sé, el Área 51, el Tratado de Greada, generalmente desaparecen al poco tiempo de aparecer. Durante mucho tiempo hubieron muchísimos testimonios que hablaban de que habían visto estos seres nórdicos, no solo en las costas de Chile, sino en muchos otros lugares. Incluso habían llegado a tener algún tipo de predicciones, ¿no? Como por ejemplo algún terremoto que sucedió en la costa, y también la caída del Challenger. En realidad, predicciones que están hechas en años antes, o sea, y que luego se cumplieron. No se supo nunca nada más de ellos. No se sabe si se fueron, no se sabe si aún permanecen aquí, pero sí que siguen habiendo testimonios de personas. Quizás nuestro amigo de Chile nos pueda mencionar, Sebastián nos pueda mencionar algo más, porque siguen habiendo personas que testimonian que de vez en cuando siguen viendo a estos seres de apariencia nórdica, como se les llama. Comenta Fernando, dice que esos seres se encuentran en la región de Eisen y contactan a personas enfermas terminales con un cierto grupo sanguíneo. Fran, ese es el apunte que nos hace en este caso Fernando. Interesantísimo, fíjate, interesantísimo. Pues fíjate que el apunte de Fernando es interesantísimo, ¿no? Porque realmente sí que estaríamos hablando que buscan a personas con determinadas cualidades, ¿no? O personas especiales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una vez más nuestros oyentes nos ayudan, ¿no? A poder completar estos enigmas y en definitiva a sacar adelante nuestro programa. Siempre es importante en este caso pues tener en cuenta que los oyentes están ahí, tienen siempre esa puntilla que puede hacer que bueno, pues algo que se nos escapa quizás acabe bueno, pues sorprendiendo y impactándonos sobre todo, mucho más inclusive de lo que ya es de por sí el enigma en cuestión. Impactante enigma de la historia, y ahí lo vamos a dejar, compañero. Vamos a seguir porque tenemos todavía mucha tela que cortar en el día de hoy. Fran González, hasta la próxima semana en los enigmas de la historia. Hasta la próxima semana, y Fernando, te animamos que si sabes algo más sobre los Friendship, pues que nos lo hagas llegar. Totalmente de acuerdo contigo. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y mientras seguimos intentando luchar contra las inclemencias, en este caso de la tecnología, y nos pone una y otra zancadilla
debemos continuar adelante y vamos a ir directamente en este preciso instante. El Rincón del Espíritu, con Silvia Rossi, en Narradores del Misterio. Silvia Rossi, compañera, me escuchas, ¿no? Te escucho perfectamente. Hemos tenido que avanzar sección porque no sabemos qué sucede, pero la gran mayoría de los audios que hemos recibido, perjudicados totalmente. Ahora Misael Cerrajero me estaba enviando un mensaje diciendo que no comprende qué ha podido suceder, y es que todos los audios que hemos recibido, en este caso tanto de nuestro compañero Noé Álvarez como un aporte que nos hacía nuestra compañera Silvia Rossi, pues sale un zumbido, como si, no sé, como un sonido blanco. Shhh, no hay más. Y la verdad es que ante esa situación, pues yo creo que lo mejor es seguir adelante, ¿no, Silvia? No hay más. ¿No, compañera? Vámonos directamente pues con el sí. Rincón del Espíritu y continuamos en este caso adelante en Narradores del Misterio. Todo tuyo, compañera. Bueno, pues verás, esta noche voy a hablar de chamanismo urbano. El tema está en que, claro, no iba a hablar yo, tenía una entrevista que le hice a un chamán que colabora conmigo. Correcto, es que es lo que peor me sabe de todo esto, y te aseguro que esta semana, si no puede ser, la semana que viene, vamos a hacer lo que sea necesario, porque había escuchado la entrevista y sinceramente me sabe fatal, y sobre todo me sabe fatal porque es que es algo que no estoy entendiendo últimamente con la plataforma, en este caso de correo electrónico, con Gmail y con Outlook. Sinceramente, no sé qué están haciendo. No sé qué hacen con los archivos. Se cargan los archivos en el correo electrónico, todo aparece perfecto, todo previamente ha sonado perfectamente, y cuando vas a descargar dicho archivo para escucharlo, pues la sorpresa es mayúscula. Y lo más increíble de todo esto es que, claro, estoy intentando reproducirlo en un ordenador distinto al que lo había escuchado principalmente, y dice que no, que no hay manera. Y me sabe fatal, sinceramente me sabe fatal, pero tenemos que continuar adelante y vamos sobre todo, bueno, pues a intentar colocar sobre la mesa algunos detalles, algunos apuntes en este Rincón del Espíritu, y prometo que la semana que viene esa entrevista va a estar ahí. Pero vamos, como que me llamo Daniel Piqueras. Silvia, vamos con ello. Bueno, pues te cuento. El chamanismo urbano es un movimiento que nace en Brasil, a mediados del siglo pasado, ¿de acuerdo? Y nace por la necesidad que está sufriendo la población que vive en ciudades, precisamente con su desconexión con la naturaleza. Estamos hablando de Brasil, es un país pues que todos lo tenemos en mente, enorme, es uno de los pulmones del mundo, donde, bueno, pues la naturaleza es exuberante, pero tal cual es exuberante la naturaleza, las ciudades también se han convertido en exuberantes y son enormes. Con lo cual, pues bueno, la gente ha perdido esa conexión. Entonces había esa necesidad de intentar recuperar esas raíces, de intentar recuperar otra vez todas esas conocimientos y todas esas prácticas espirituales conectadas con la naturaleza al cemento, por decirlo de alguna manera. Sí, directamente al asfalto. Es aquello de si no quieres tú ir a la naturaleza, que la naturaleza venga a ti, ¿no, Silvia? Precisamente. Correcto. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hace el chamanismo urbano? Pues intenta recrear las mismas condiciones, obviamente con sus limitaciones, pues dentro de locales, por decirlo de alguna manera, en vez de hacerlo pues como se suele hacer, que es en la selva o en la playa. En fin, en un entorno natural. Entonces, pues se utilizan pues los tambores chamánicos, se utilizan hierbas, quema de hierbas, inciensos, sobre todo el copal. Se utiliza, bueno, pues toda una serie de técnicas energéticas para pues observar cómo está el aura,
qué es lo que el proceso que está teniendo la persona que va a consultar con el chamán, etcétera, para poder ayudarle en su viaje, en ese trayecto, para poder crecer como persona, en su camino de crecimiento personal. Es muy curioso ahora que comentas este tipo de asuntos, cómo, y lo hemos comentado, ¿no? Ya la semana pasada tratamos con esa parece como esa desconexión, ¿no? Del ser humano con la madre tierra, con la naturaleza como tal. Y desgraciadamente es que hoy en día nos encontramos justamente en un momento en el que, salvo que vivas en una población remota y estés totalmente, y no digo al 100%, pero igual en un 80% desconectado del mundo como tal, queda claro, Silvia, que el ser humano cada vez se está distanciando más de la madre Gea. Y quizás hay algún movimiento que intenta, y me refiero a movimiento humano, que intenta volver a esos orígenes, ¿no, Silvia? Para conseguir volver a retomar ese enlace, ese hilo de plata, ¿no? Con la propia madre Gea, ¿no, Silvia? Claro, piensa que parece que se estén dando como dos grupos de personas totalmente diferentes. Los que son totalmente urbanitas y pueden prescindir o quieren prescindir totalmente de la naturaleza, y luego aquellos que cada vez se están dando cuenta que para estar bien, para estar físicamente bien y mentalmente bien, tienen que retornar a la naturaleza, al campo, al mar, y tener ese contacto. Y como que lo echan de menos, es como si repentinamente volviera a encenderse esa luz dentro de ellos, ¿no? Esa necesidad, ¿no? Ese contacto directo con la propia madre Gea, ¿no? Esa lucecita que parece que está semi apagada, como una velita a punto de apagarse, pero que repentinamente, como tú bien dices, ¿no? Algo hace que, no sé si debe de ser el aire, no sé, pero vuelve a hacer rebrotar, ¿no, Silvia? Es el sol, es el aire, son los olores, son las sensaciones. Piensa que, por ejemplo, lo que más se recrea, o una de las cosas que más se recrean en una meditación guiada, es ese retorno a la naturaleza, es el paseo por la playa o el paseo por el campo, el agua que representa las emociones, todo eso, porque es de lo que carecemos. Piensa que hay ciudades en que están rodeadas de edificios tan altos que es difícil hasta ver el sol. Sí, ciertamente. Y es que al final el ser humano no deja de ser un ser vivo que se encuentra en este planeta, aunque algunos quieran negar la evidencia. Y tarde o temprano, lo vuelvo a repetir, quizás me hago un poco reiterativo, pero lo he dicho al principio, tarde o temprano algo deberá de suceder, Silvia, que vuelva a los orígenes al ser humano, ¿no? Que vuelva a hacer que el ser humano vuelva a ser lo que era. Digo yo que tendrá que suceder algo, no sé qué, y desgraciadamente no sé si esto está basado en un reinicio o una involución, ¿no, Silvia? Bueno, es urgente. Lo necesitamos como ser humano y lo necesita la Tierra, lo necesita el planeta, por decirlo de alguna manera. Aquí teorías hay muchas. Cada vez hay más gente que se está intentando de concienciar, y cada vez pues hay más movimientos, pero nos encontramos con muchas trabas. Si tú le preguntas a Sergio, te dirá que, bueno, como total tenemos los días contados, pues no. Que hagamos lo que hagamos, sí, al final, nos va a dar igual. Al final es como todo, ¿no? Al final tenemos que adaptarnos, ¿no? Adaptabilidad al medio, ¿no, Silvia? Intentar, como tú bien dices, ¿no? El intentar volver a esa madre tierra
aunque Sí, sea fíjate. desde el cemento, desde el asfalto, desde la contaminación, pero volver de